Hi everyone and welcome. Today I am joined by Alfred. Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña Alfred de Zayas, quien es profesor de Derecho en la Escuela de Diplomacia de Ginebra y también ha servido como experto independiente de la ONU en orden internacional entre 2012 y 2018. Así que estoy muy contento de poder hablar contigo para obtener una visión legal sobre algunos de los conflictos en los que estamos involucrados, lo cual es definitivamente algo que necesitamos en estos días. Esperaba que pudiéramos discutir primero una carta que escribiste o un plan para la paz, pero supongo que antes de entrar a discutir la solución, vale la pena abordar las causas de la guerra. Es decir, debería abordarse antes de que abordemos cómo resolver esto. A menudo comenzamos por el otro extremo, pero ¿cómo ves las causas de esta guerra en Ucrania? ¿Y cómo explicas tu plan para cómo podemos terminar esta guerra? How do you explain your blueprint for how we can end this war? Bueno, Glenn, tú mismo has escrito sobre ello. También lo han hecho John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, Stephen Kinzer, Dan Kovalik y el difunto Francis Boyle. Ahora es tan obvio. Quiero decir, es un asunto de registro. Los hechos están sobre la mesa. Hubo un compromiso de no expandir la OTAN hacia el este. Ese compromiso fue roto por Bill Clinton. De hecho, Bill Clinton pasará a la historia como uno de los peores presidentes que tuvimos, porque tuvimos este único y brillante momento en la historia en el que podríamos haber tenido paz. Los rusos querían paz. Los rusos querían desarmarse. Podríamos haber tenido una conversión de economías centradas en lo militar a economías de seguridad humana. Podríamos haber tenido desarme para el desarrollo. ¿Y quién lo destruye? Bill Clinton y los neoconservadores a su alrededor, y este terrible Zbigniew Brzezinski con su gran tablero de ajedrez y la idea del nuevo siglo americano, el proyecto para el nuevo siglo americano. Esta fue una década muy mala, la década de los 1990, y no sin razón, George F. Kennan escribió su famoso artículo de opinión en The New York Times, un error fatal, cuando Clinton decidió expandir la OTAN, a pesar de los compromisos hechos por George H. W. Bush y por James Baker. Así que eso está en la raíz del conflicto de Ucrania. Y es comprensible. Obviamente, lo has dicho, lo he dicho. Si China estableciera una gran base militar dirigida a Estados Unidos, y si China entrara en una alianza militar con Rusia, Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo sucede. Y es obvio. Y John Mearsheimer, especialmente en su gran libro La Gran Ilusión, ha profundizado en eso en detalle. Y a pesar de estos libros, y esa es mi, decepción, resignación de que a pesar del mejor análisis que se puede obtener sobre cuestiones internacionales, John Mearsheimer nunca será un ministro en el gobierno de Estados Unidos. No va a ser asesor de seguridad nacional, ni nada de esa naturaleza. Entonces obtenemos gobiernos que están desconectados de la realidad y que están desconectados de la gente. Así que nos llamamos a nosotros mismos una democracia. Bueno, democracia de nombre, pero solo de nombre, porque no hay correlación entre las necesidades de la gente y la voluntad de la gente y las políticas que los afectan. Habiendo dicho eso, las fantasías de Francis Fukuyama y el fin de la historia y la idea de que nosotros en Occidente ganamos. Y ahora tenemos un mundo unipolar y podemos simplemente ignorar a la gente. Bueno, eso no duró mucho porque Rusia existe, porque China existe. Y ahora, por supuesto, tenemos a los países BRICS, con todo el movimiento creciendo. Y tienes la iniciativa de la Franja y la Ruta, y todo lo demás que compite con la fantasía de la hegemonía estadounidense. Pero ¿qué pasó mientras tanto? Estados Unidos empujó a su títere en Georgia, Mikhail Saakashvili, a una agresión contra el pueblo de Osetia del Sur. Ahora, sabes, he escrito mucho sobre la autodeterminación. En 2014, presenté un análisis de teoría y práctica sobre la autodeterminación ante la Asamblea General, que ha sido citado mucho. He incorporado eso en
construyendo un orden mundial justo. Building a just world order. And what happened? Y lo que sucedió en 2014 en Osetia del Sur y Abjasia es que estos países, estas personas, son étnicamente diferentes de los georgianos y no tienen, digamos, apego histórico o vínculos históricos con Georgia, y ya se declararon independientes en 1991. La gente tiende a olvidar eso. Y hubo una guerra que esencialmente los osetios y los abjasios ganaron. Y así tenías un conflicto congelado. Y había fuerzas de paz rusas, según el acuerdo, que estaban allí legalmente. Y este idiota Saakashvili fue persuadido no solo por la CIA y Washington, sino también por Tel Aviv y el Mossad, de que este era el momento de recuperar Osetia del Sur por la fuerza. South Ossetia back by force. So they kill Russian peacekeepers and Entonces, matan a los pacificadores rusos y matan a muchos civiles en Osetia del Sur. Y Putin dice, no voy a tolerar esto. Entra, y en 6 días la guerra de Georgia termina. Y pensé que eso habría enseñado una lección a los europeos, diciendo, ya sabes, hay una línea roja aquí y no deberías cruzarla. ¿Y qué pasó? Tenemos la reunión de la OTAN en Bucarest, en la que la OTAN, en la época de George W. Bush, invita a Ucrania y Georgia a unirse. Quiero decir, no obstante, y más claro es tensión cerrosa Rusia. Y por supuesto Rusia dice, no lo iban. Russia says, don't do it. Don't. And then comes USAID, the National Endowment for... Y luego viene USAID, el National Endowment for Democracy, que secuestran a todas estas llamadas ONG de derechos humanos y estos agentes extranjeros que en realidad operan en Ucrania, en Georgia y en tantos otros países que subvierten el orden en estos países y conducen a revoluciones de color, llevando a un cambio de gobierno que no es en absoluto democrático porque viene desde afuera. Está financiado por Estados Unidos, está financiado por los europeos, e incluso toda la situación en Maidan en 2014, lo sabemos a través de los libros de Ivan Kachanovsky. Lo sabemos. Y hay tanta evidencia de que la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos estuvieron completamente detrás del golpe de Estado que reemplazó al gobierno legítimamente elegido, democráticamente, de Viktor Yanukovych con un títere. Y luego es cuando comienza la guerra de Ucrania, en realidad, en 2014, con ese golpe. Y los europeos, que se supone que son demócratas, que se supone que están a favor del Estado de Derecho, reconocen inmediatamente este acto ilegal y cooperan de inmediato con el Parlamento ucraniano, que adopta legislación totalmente contraria a los derechos humanos, adopta legislación rusofóbica que prohíbe el uso del idioma ruso o lo que sea. No es de extrañar que esto fuera un punto de inflexión. Se había cruzado una línea roja muy gruesa, y eso lleva inmediatamente al referéndum organizado por la República Autónoma de Crimea. Celebran un referéndum el 16 de marzo, un mes después, el 16 de marzo de 2014, con, si no me equivoco, el 83% de la población yendo a votar, lo cual es muchísimo. El 83% votó y el 95% votó a favor. Había 2 preguntas en la agenda. 83% of the population went to vote, which is a hell of a lot. 83% voted and 95% voted. There were 2 questions on the agenda. Do you want to return to the Constitution? ¿Quieres volver a la Constitución de 1992, que era una constitución que otorgaba gran y generosa autonomía a Crimea, pero Crimea habría permanecido dentro de Ucrania? ¿O quieres la independencia? Y el 95% eligió la independencia. Y eso significa que si eres demócrata, tienes que respetarlo. Hubo muchos observadores internacionales que confirmaron que la elección fue pacífica. Nadie fue asesinado. No hubo, ya sabes, hay elecciones en India donde mueren decenas de personas. Esta fue realmente bastante pacífica, normal, sin coerción. Y nuevamente el 83% de la población votó. And again, 83% of the population voting, that is quite impressive. I wish we had that in the United Eso es bastante impresionante. Desearía que tuviéramos eso en los Estados Unidos y desearía que lo tuviéramos en otros países europeos.
Como sea el caso, los europeos, arrogantes como son y moralistas como son, decidieron no reconocer el resultado de los referendos. Y luego, por supuesto, pasó por lo que llamarías un patrón clásico de autodeterminación. Primero tienes un referéndum. Después de eso, tienes una declaración unilateral oficial de independencia por parte del Parlamento. Luego tienes una solicitud oficial a la Duma rusa para ser reincorporado a Rusia. Eso tiene que pasar por el proceso de aprobación y luego va al Tribunal Constitucional de Rusia. Y solo cuando el Tribunal Constitucional de Rusia dice que es constitucional, es posible reincorporar Crimea a Rusia y luego Putin lo firma. Ahora, en la narrativa occidental, esto fue una anexión. Hay muchos abogados internacionales que están de acuerdo conmigo, como el profesor Reinhard Merkel de la Universidad de Hamburgo y el profesor Karl Albrecht Schachtschneider de la Universidad de Erlangen, que dicen que esto fue un ejercicio legítimo de autodeterminación. No es una anexión. No fue contrario a la voluntad del pueblo. ¿Y de qué estás hablando? Integridad territorial. Fue la propia OTAN la que destruyó la integridad territorial de Yugoslavia. Y no solo cuando se involucró en todo tipo de movimientos de autodeterminación, en Bosnia-Herzegovina, etc., sino especialmente en el caso de Kosovo. La OTAN se esforzó por destruir la integridad territorial de Serbia. Entonces, ¿cómo es que no quieren reconocer un referéndum en Crimea? Y si el gobierno de Ucrania, digamos, se hubiera comportado de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, habrían negociado con la población de habla rusa del Donbass, y les habrían dicho, ya saben, no tengan miedo. Quiero decir, vamos a respetar sus derechos. Pueden tener su cultura, su idioma, sus tradiciones, etc., pero se quedan con nosotros. En lugar de eso, comenzaron a luchar contra los rusos en el Donbass. Luego llegamos a los acuerdos de Minsk y Minsk II. Estos acuerdos eran planes perfectos para la paz, y eso habría mantenido la soberanía ucraniana y la integridad territorial de Ucrania. Lo único que el presidente Poroshenko y posteriormente el presidente Zelensky tenían que hacer era sentarse con los líderes del Donbass y acordar algún tipo de estatus autónomo para estas personas que garantizara sus derechos humanos, etcétera, etcétera. Y entran en este acuerdo de mala fe, lo cual ya he mencionado como una rebelión contra la Carta de la ONU y una rebelión contra el derecho internacional en general. Eso es lo que hemos estado observando por parte de la OTAN, por parte de Occidente, que esencialmente no queremos estar atados más por la Carta de la ONU. No reconocemos la Carta de la ONU como una constitución mundial. Queremos nuestro orden internacional, basado en reglas. Y por supuesto, son nuestras reglas, no un tratado acordado internacionalmente, un conjunto de normas acordadas internacionalmente que se aplicarían uniformemente a todos. No, queremos estar por encima de eso. Eso es lo que llamamos excepcionalismo. Quiero decir, el excepcionalismo está asociado con los Estados Unidos, pero los europeos no están lejos de ello. Entonces, Angela Merkel y François Hollande, ambos firmantes de los acuerdos de Minsk-I y Minsk II. Angela Merkel va y da una entrevista a Die Zeit y confiesa que entraron en este acuerdo con el único propósito de ganar tiempo para que Ucrania pudiera armarse hasta los dientes. Quiero decir, la mala fe es asombrosa. La violación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y todo el concepto de relaciones internacionales. Y luego la desfachatez con la que Angela Merkel confiesa esto. Y luego François Hollande está de acuerdo y dice que sí, queríamos ganar tiempo para que Ucrania pudiera estar adecuadamente armada. Solo quiero añadir muy rápidamente que incluso el general alemán retirado, Harald Kuchat, quien es el ex jefe de la Bundeswehr alemana y también el expresidente del Comité Militar de la OTAN,
argumentó que desde una perspectiva legal, porque fue aprobado en las Naciones Unidas, es efectivamente derecho internacional. That is effectively international law. So what It's even a resolution. Entonces, ¿qué demonios? I mean, it's a resolution. Incluso como una resolución del Consejo de Seguridad. Quiero decir, es la resolución de 202, creo. Y siendo una resolución del Consejo de Seguridad que los acuerdos de Minsk deben implementarse, eso significa que Poroshenko y luego Zelensky violaron una resolución del Consejo de Seguridad. Eso significa que los otros signatarios la violaron. Y Putin no va a la guerra en 2014. Putin negocia de acuerdo con el artículo 2, párrafo 3 de la Carta de la ONU, tratando de resolver problemas pacíficamente a través de la diplomacia. Así que durante 8 años participó en las reuniones de la OSCE sobre seguridad en Ucrania. Meetings on security in Ukraine. For 8 years, he participates on the Normandy. Durante 8 años participó en el formato de Normandía. Y esencialmente, nosotros en Occidente lo engañamos. Quiero decir, le mentimos. No teníamos la menor intención de cumplir nuestra palabra. Y no es sorprendente que Putin hoy, o Medvedev, no tengan ninguna confianza en Occidente. No somos dignos de confianza. Y eso, por supuesto, para las relaciones internacionales, es algo muy malo, porque solo podemos funcionar como una comunidad internacional bajo el Estado de Derecho, si todos acuerdan aplicar las normas de manera uniforme, sin dobles estándares. Uniformly without double standards. And so I wrote an article in Counter. Y así escribí un artículo en Counterpunch, esta publicación en los Estados Unidos, y le di el título Una cultura de trampa. Y debo decir, habiendo sido educado en los Estados Unidos, quiero decir, desde la escuela secundaria en Chicago hasta la facultad de Derecho en Harvard, etc., en los Estados Unidos, hacer trampa es casi una virtud. Hacer trampa se ve como ser astuto, aprovecharse del otro, ser un buen oportunista que realmente reconoce las serendipias y se aprovecha de ellas, a pesar de que eso va en contra de los intereses de otra persona. Y así, esta cultura de trampa es una característica de la política estadounidense, y también es característica de la política europea. Bueno, si quieres tener paz en Ucrania, ciertamente tuvimos muchas oportunidades para prevenir la guerra. Certainly, we had many opportunities of preventing the war. And the last one. Y el último fue en 2021, en diciembre, cuando Lavrov puso sobre la mesa 2 borradores de tratados que he leído. Ahora, los borradores de tratados están sólidamente anclados en la Carta de la ONU y en el derecho internacional. Son increíblemente moderados, increíblemente razonables, y esencialmente habrían proporcionado una arquitectura de seguridad racional para toda Europa, que habría garantizado la integridad territorial de Ucrania, habría garantizado la integridad territorial de todos los países de Europa y allanaría el camino para algún tipo de cooperación entre Rusia y la Unión Europea y la OTAN, etcétera, etcétera. Ahora, Jens Stoltenberg simplemente lo descarta de plano. Jens Stoltenberg just dismisses it out of hand. And at the Munich Y en la conferencia de seguridad de Múnich, Jens Stoltenberg sale y dice, bueno, tengo noticias para Putin. No quiere tener más OTAN. Bueno, va a tener mucha más OTAN. Quiero decir, eso es lanzar el guante al suelo. Y esta vez, desafortunadamente, Putin lo recogió. Y como sabemos por los informes de la misión de la OSCE, las agresiones de Ucrania y el bombardeo de la población civil del Donbass, Luhansk y Donetsk, etc., se multiplicaron por un factor de 10 en los meses de enero y febrero. Y luego, en el mes de, creo que fue el 21 de enero, Zelensky firmó una orden para tomar el Donbass por la fuerza y tomar Crimea por la fuerza. by force and to take Crimea by force. Now, that was, of course, the last. Ahora, eso fue, por supuesto, la gota que colmó el vaso. Y habiendo intentado todo en el mundo para prevenir el uso de la fuerza, Putin decidió que es ahora o nunca. La situación se está volviendo más difícil, más amenazante cada día. Así que inicia una guerra preventiva. Eso, por supuesto, viola el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU. Sin duda, el uso de la fuerza por parte de Rusia, el 24 de febrero de 2022, violó la Carta de la ONU. Pero la OTAN había estado violando la Carta de la ONU con total impunidad durante 30 años,
porque el artículo 2, párrafo 4, prohíbe no solo el uso de la fuerza, sino también la amenaza del uso de la fuerza. It prohibits the threat of the use of force. And every expansion of NATO, every Y cada expansión de la OTAN, cada provocación de la OTAN, constituyó una violación del artículo 2, párrafo 4. Y eso me lleva a decir que la OTAN, que inicialmente era una alianza de defensa legítima, se transformó de ser una alianza de defensa en los años 70 y 80 en una coalición de guerra. Y eso ya es en sí mismo contrario al objeto y propósito de las Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad tiene el monopolio del uso de la fuerza. Así que la OTAN intentó, en los años 90 y en los 2000, la primera década de nuestro siglo, usurpar las funciones de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz. of the United Nations in peacekeeping. May I just have a quick comment there? Because I think people often... Puedo hacer un comentario rápido al respecto, porque creo que la gente a menudo pasa por alto este aspecto. Rusia realmente no considera a la OTAN como una preocupación de seguridad, pero es importante ver qué es la expansión de la OTAN. Antes de eso, teníamos acuerdos de seguridad como la Carta de París para una nueva Europa, que hablaba de seguridad indivisible, lo que significa que un lado no debería expandirse a expensas del otro. De hecho, la OSCE se basó en estos principios, en 1994. Los rusos preferían la OSCE porque no estaría basada en bloques, sería un sistema de seguridad europeo inclusivo. Cuando la OTAN decidió comenzar a expandirse, significó, por supuesto, que la OSCE no tendría un papel. Entonces, tanto Yeltsin como más tarde Putin sugirieron que, bueno, si la OTAN será la principal institución, está bien, pero ¿podemos unirnos también para no volver a dividir el continente? Eso fue un no. Y luego vimos que para 2008, el presidente Medvedev propuso esta nueva arquitectura de seguridad paneuropea. Estaban dispuestos a preservar la OTAN, pero tenía que ser bajo un paraguas de algo inclusivo para que no tengamos esta política de bloques. Eso demanda una respuesta fría. Luego en 2010 los rusos propusieron ¿qué tal la Unión UE-Rusia? Nuevamente, eliminar estas líneas divisorias. Nuevamente, imagínense esto. Y luego, en 2013, cuando los europeos y los estadounidenses desestabilizaron Ucrania para que eligiera entre este u oeste, los rusos y los ucranianos en realidad se unieron. Propusieron un acuerdo trilateral. Hagamos de Ucrania un puente, y será parte de una Europa más grande, un puente entre este y oeste. Así que no tiene que verse obligada a elegir, porque si esto sucede, probablemente se dividirá. Y nuevamente, la UE dijo que no, que tampoco aceptarían esto. Tiene que elegir. Y cuando eligió mal, por supuesto, hubo intervención. Pero así es como terminamos en esta posición donde decimos que la OTAN es Europa. La OTAN representa a Europa. Y Rusia no es parte de la OTAN, así que no tiene voz. Terminamos en esta situación absurda, donde el país más grande de Europa por población, economía, ejército y territorio es el único país que no debería tener voz en Europa. Un país como Estonia, con 1,5 millones de personas, debería tener un lugar en la mesa, pero los rusos, con 145 millones, no tienen voz en absoluto. Esto se trata como si fuera de sentido común, que los rusos no pueden tener un veto. Quiero decir, porque no tienen un veto, podemos poner nuestro ejército en su frontera, podemos desplegar nuestros misiles y desplegar nuevos sistemas de armas. Podemos hacer lo que queramos. Y esto se trata como si estuviera bajo el... Sí, bajo el argumento moral de que esto solo permite que los países sean libres para que puedan elegir lo que quieran, siempre que formen parte de las relaciones de la OTAN, relaciones públicas, propaganda barata. Es orwelliano, porque en Occidente somos expertos en destruir el lenguaje, y Noam Chomsky ya escribió sobre eso. Hay estos abogados internacionales que en lugar de intentar ayudar a sus gobiernos a implementar el derecho internacional, están haciendo todo lo posible para inventar lagunas y eludir el derecho internacional.
So there's an enormous level of bad faith, but it's sold. Hay un enorme nivel de mala fe, pero se vende con éxito a través de relaciones públicas y propaganda, de modo que todavía hay una percepción positiva de la OTAN como una alianza defensiva. Sin embargo, desde la década de 1990, la OTAN ha estado involucrada en numerosas intervenciones y agresiones ilegales, cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria y en otras partes del mundo, con total impunidad. Por esa razón, he dicho y he escrito en algunos de mis artículos que se debe mirar el Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945. Ese es el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. El Estatuto del TMI establece, en los artículos 9 y 10, el concepto de una organización criminal. In Articles 9 and 10, the concept of a criminal organization. Now, the judgment of the Ahora, el juicio del Tribunal de Nuremberg en 1946 demuestra cuáles son los criterios para una organización criminal. De hecho, 3 organizaciones alemanas fueron consideradas organizaciones criminales. Ahora, no me gusta el concepto de una organización criminal, porque es colectivo. Ya sabes, va en contra de la idea de la culpa individual. Pero no obstante, hay un precedente en el derecho internacional. Y si hay un precedente, quieres saber cuáles son los elementos del crimen y cuáles son los criterios y aplicar eso a la OTAN. Y descubrirás que la OTAN es una organización criminal al aplicar los mismos criterios que el TMI aplicó contra los nazis en 1945-46. Pero esta percepción, ya sabes, cuando lo discuto con algunos colegas, simplemente se sorprenden, ya sabes. they just get a shock. You're not ready to accept that something. No estás listo para aceptar que algo que te han vendido durante décadas como una alianza defensiva necesaria y beneficiosa podría ser en realidad una organización criminal. Solo mira lo que hicieron las fuerzas de la OTAN en Ucrania. El uso de armas químicas, el uso de fósforo blanco, el uso de uranio empobrecido, Afganistán, etcétera, etcétera. La OTAN es una organización criminal, y la OTAN no puede ser reformada. La OTAN no tiene razón de ser. La OTAN no es una organización que se ajuste al artículo 52 de la Carta de la ONU, que prevé la existencia de organizaciones regionales, porque la condición sine qua non para una organización regional legítima es que esté subordinada a la Carta de la ONU y que trabaje en conjunto con el Consejo de Seguridad, que no esté en desacuerdo con el objeto y propósito de las Naciones Unidas, que es crear paz, asegurar la paz y la seguridad. Peace, to ensure peace and security. And what NATO is doing is destabilizing. Y lo que está haciendo la OTAN es desestabilizar. La OTAN es esencialmente una coalición de guerra para mantener la paz y la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo. Y bueno, cuando digo hegemonía de Estados Unidos, me refiero al menos a Estados Unidos, más sus vasallos, sus aliados. Pero nuevamente, he publicado varios planes para la paz. Y una de las cosas cruciales, quiero decir, si vas a tener paz, debes admitir que ha habido errores cometidos por ambos lados. Debes admitir que la expansión de la OTAN fue la causa principal de la guerra. Luego, debes admitir que existe este elemento de autodeterminación. Si concedes autodeterminación a Kosovo, por ejemplo, si permites que Estonia, Letonia y Lituania se liberen unilateralmente de la Unión Soviética y no siguieron el procedimiento previsto en la Constitución de la Unión Soviética para abandonar la Unión. Entonces, quiero decir, si todos estos países pueden separarse de la Unión Soviética, y luego si Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina pueden separarse de Yugoslavia, bueno, ciertamente, la mayoría rusa en Crimea puede separarse de Ucrania y la mayoría rusa del Donbass puede separarse de Ucrania. Quiero decir, el mismo principio se aplica. Esa es la naturaleza misma del derecho internacional. Tiene que aplicarse en cada situación. Y no es un argumento de sui generis que Kosovo es sui generis, y esto se permite solo en el caso de Kosovo, porque es conveniente para nosotros. Está en nuestro interés, está en el interés de los Estados Unidos poner una base militar en Bondsteel en Kosovo, mientras que no tenemos interés en la liberación o en el reconocimiento de la autodeterminación del pueblo del Donbass o Crimea.
But one thing that I would want to see, Pero una cosa que me gustaría ver discutida es cómo queremos vivir dentro de años o dentro de 20 años. Quiero decir, los rusos existen, nos guste o no, existen. Y esta guerra en Ucrania ha sido un desastre total. Ha sido una tragedia que nunca debió haber ocurrido. Pero en mi opinión, la mejor solución es pasar página. Quiero decir, olvidarse de los juicios por crímenes de guerra. Tengo un precedente histórico, la Paz de Westfalia de 1648. Después de la Guerra de los 30 años, que mató a 8 millones de europeos, quiero decir, dejó a Alemania devastada, dejó a Bohemia, Moravia. Toda esta área era una tierra devastada. 8 millones de muertes. ¿Qué hicieron en la Paz de Westfalia? Los tratados de Osnabrück y Münster. Osnabrück and Münster, Article 2 grants full oblivion. El artículo 2 otorga pleno olvido, plena amnistía, porque si hubieran mantenido la guerra por medios judiciales, si hubieran continuado avivando los odios, no habría habido posibilidad de que Europa saliera del lío. Y diría aquí en la guerra de Ucrania, aunque sé que los rusos tienen una enorme recopilación de crímenes de guerra cometidos por los ucranianos, los rusos podrían muy fácilmente llevarlos a los tribunales, porque los rusos están ganando la guerra. Quiero decir, no son los perdedores. Y obviamente, los ucranianos tienen lo mismo con respecto a los crímenes de guerra por parte de las fuerzas rusas. Bueno, ¿qué tal tomar el ejemplo de Sudáfrica y Nelson Mandela? Tengamos una comisión de verdad y reconciliación. Let's have a Truth and Reconciliation Commission. Let's try to give redress to them. Intentemos dar reparación a las víctimas, a los sobrevivientes, pero no tengamos algo como la Corte Penal Internacional, gastando miles de millones de dólares en jueces bien pagados y fiscales bien pagados, solo para continuar la guerra por otros medios, por medios judiciales. Dicho esto, veo que se nos está acabando el tiempo. Hay muchas otras cosas que quería abordar. Mi principal preocupación hoy no es Ucrania. Mi principal preocupación hoy es Gaza y el hecho de que Europa es cómplice de un genocidio en Gaza. Tenemos que usar la palabra genocidio. No es menos que un genocidio. Mi colega, Craig McIver, fue el jefe de la Oficina de Derechos Humanos en las Naciones Unidas en Nueva York. Renunció en protesta hace más de un año, calificando la guerra en Ucrania de genocidio. War in Ukraine, genocide. And Y si aplicas los criterios establecidos por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia sobre Bosnia y Herzegovina contra Serbia, esto es mucho peor, pero mucho peor de lo que vimos en Yugoslavia, que la Corte no puede retroceder. Y si has leído el informe legal presentado por Sudáfrica contra Israel, es abrumador. Y el tema de la intención ha sido probado más allá de toda duda razonable. Es increíble lo poderoso que es el informe legal. Y luego presentaron un memorial en octubre, un memorial de 75 páginas más de 4,000 páginas de anexos. Y lo que me molesta es que la Corte Internacional de Justicia ha estado demorando. Quiero decir, en un asunto de genocidio, no solo necesitas las medidas provisionales, emitieron 3 órdenes de medidas provisionales, sino que necesitas el juicio. you need the judgment. Because once you have the judgment, the states can take action. Porque una vez que tienes el juicio, los estados pueden tomar medidas. ¿Y qué medidas pueden tomar los estados? Bueno, generalmente, cortar todas las relaciones comerciales con Israel. No solo cortar las relaciones diplomáticas, lo cual, por supuesto, es simbólico. Es un golpe al prestigio de Israel. Pero si cortas las relaciones comerciales, significa algo. Y en las Naciones Unidas, el artículo 6 prevé la expulsión de un miembro por un patrón consistente de violaciones de la Carta de la ONU, lo cual, por supuesto, Israel supera con creces. Podrías tener al Consejo de Seguridad enfrentado a esta cuestión. Estados Unidos, por supuesto, pondrá el veto. Probablemente el Reino Unido, probablemente Francia también, porque todos son cómplices del genocidio. France also, because they are all complicit in the genocide. I mean, if you expel the... Quiero decir, si expulsas a los israelíes, bueno, ¿qué pasa con todos los que han estado dando apoyo político, militar, económico, diplomático y propagandístico a Israel? Todos son culpables de genocidio. Así que Israel no será expulsado.
Pero lo que está dentro del poder de la Asamblea General es hacer lo que hicieron en 1974 con respecto al apartheid en Sudáfrica. Simplemente se negaron a aceptar las credenciales de los diplomáticos sudafricanos. Así que Sudáfrica fue esencialmente excluida de la Asamblea General y del sistema de la ONU durante unos buenos 20 años, hasta que Nelson Mandela y el nuevo gobierno democrático de Sudáfrica llegaron al poder. Aquí, nuevamente, no es que vaya a detener la guerra o la limpieza étnica, pero es simbólico si ponen a Sudáfrica en el mismo plano que Israel. As Israel. Now, I was thinking of the two. Ahora, estaba pensando en las dos opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia. La opinión consultiva del 9 de julio de 2004, respecto al muro que se está construyendo en territorio palestino, y la opinión consultiva del 19 de julio de 2023, hace un par de meses, que dice no solo que la ocupación israelí es ilegal, lo cual por supuesto es obviamente ilegal, contrario a la Carta de la ONU, contrario al derecho internacional, contrario a Dios sabe cuántas normas. Pero ¿cuáles son las consecuencias que se derivan de eso? A. La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel retirarse, poner fin a la ocupación, y ordena a Israel pagar compensación a las víctimas. Orders Israel to pay compensation to the victims. I mean, Israel owes, I would say, trillions. Quiero decir, Israel debe, diría yo, trillones a los palestinos por el daño que han hecho al pueblo palestino desde 1947 y desde la Nakba, y tienen que aceptar el derecho al retorno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de paz podemos tener en Palestina? Tenemos este libro de Jimmy Carter, Palestina, Paz, no Apartheid. Tenemos otro libro de Jimmy Carter, Nuestros valores en peligro, que también aborda los temas. Tenemos otro libro de Jimmy Carter, Podemos tener paz en Tierra Santa. Y lo triste es que a pesar de la inteligencia de estos libros, los medios de comunicación principales los ignoran por completo. Y eso me lleva a una preocupación que tengo. Estás diciendo las cosas correctas. John Mearsheimer está diciendo las cosas correctas. Jeffrey Sachs está diciendo las cosas correctas. Y ninguno de nosotros tiene influencia en el gobierno. Has any influence in government. None of us is ever going to be appointed. Ninguno de nosotros va a ser nombrado ministro en el gobierno del señor Trump. Y ciertamente no en el gobierno, si tuviéramos uno, de Kamala Harris. Y ciertamente no en un gobierno bajo Friedrich Merz. Y ciertamente no en un gobierno bajo Keir Starmer. Así que realmente tenemos una gran crisis de identidad, de autoridad, de credibilidad. Estamos viviendo en un mundo paralelo. Y mi esperanza es que gracias a ti y a otros, y gracias a Seymour Hersh e Ivan Kachanovsky, y todos estos buenos académicos que han estado proporcionando toda la información que necesitamos, tal vez gradualmente las percepciones cambien en las masas. Y las masas deberían darse cuenta de que han sido engañadas, que sus gobiernos les han mentido durante décadas y décadas. By their governments for decades and decades. And then, of course, we have to agree that, Y luego, por supuesto, tenemos que estar de acuerdo en que tenemos que vivir juntos. Quiero decir, ¿cuál es la alternativa? Vamos a tener una guerra perpetua. Y por eso, en mi libro, Construyendo un orden mundial justo, formulé 25 principios de orden internacional. Estos 25 principios de orden internacional en realidad se basan en la Carta de la ONU y en los fallos y opiniones consultivas de la SICA, basándose en las resoluciones de la Asamblea General, etc., para mostrar la manera en que podemos vivir juntos en paz. Pero un gran obstáculo sigue siendo nuestro llamado medio de comunicación dominante, que miente sistemáticamente, suprime hechos sistemáticamente y lava el cerebro a la gente sistemáticamente. that brainwashes the people systematically. And unless people Y a menos que la gente empiece a sentir que debe abrirse, que realmente debe ir más allá de leer The New York Times, The Washington Post y BBC, tienen que acudir a los medios alternativos. Tienen que ir a Democracy Now!, Amy Goodman, Glenn Greenwald, The Intercept, The Grey Zone, Max Blumenthal, Aaron Matei y algunos de los otros que nos están diciendo o tratando de despertarnos y diciendo, maldita sea, estamos en camino a la autodestrucción.
Y todavía creo que, aunque las Naciones Unidas han sido incapaces de detener la guerra en Gaza y han sido incapaces de detener la guerra en Ucrania, soy un antiguo miembro del personal de la ONU. I am an old UN staffer. I entered the United Nations system in 1980. Ingresé al sistema de las Naciones Unidas en 1980. To be Fui contratado por el profesor Theo van Boven para ser el redactor principal del Comité de Derechos Humanos en ese momento. for petitions. Luego me convertí en secretario del Comité de Derechos Humanos y jefe de peticiones, más o menos registrador. Creo en el sistema. Creo que el sistema puede ser reformado. Creo que el sistema es necesario. Quiero decir, si no tuviéramos unas Naciones Unidas, tendríamos que crear una, porque después de todo, es un foro para la discusión, la negociación, la mediación y el intento de llegar a un acuerdo. Creo firmemente en la Constitución de la UNESCO. La UNESCO es una de las mejores organizaciones que tenemos. UNESCO is one of the finest organizations we have, and the ideal is to Y el ideal es construir puentes. La idea es crear un mundo de diversidad en el que se respeten todas las expresiones de cultura y civilización y convivan lado a lado. Habiendo sido presidente del Club PEN aquí en Suiza durante 7 años, y habiendo sido coordinador de otros clubes PEN, y también siendo el delegado del Comité de Escritores por la Paz, creo firmemente que podemos usar la cultura, podemos usar la literatura, podemos usar el arte para el entendimiento. Quiero decir, tenemos un 95% de similitudes. De acuerdo, un 5% nos diferencia, pero todos tenemos nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos. Todos queremos comer bien, todos queremos vivir bien. all want to eat well. We all want to live well. We all want to play sports, etc., etc. We have so much. Todos queremos practicar deportes, etcétera, etcétera. Tenemos tanto en común. ¿Por qué un puñado de élites quiere tenerlo todo para sí mismos y desconsiderar la dignidad humana de cada uno? Y digo que los ideales de Eleanor Roosevelt, cuando piensas en este lema del señor Trump, hacer a América grande de nuevo, por favor, si quieres que América sea respetada, si quieres que América sea incluso querida, amada por el mundo, todo lo que tienes que hacer es revivir el legado de Eleanor Roosevelt, René Cassin, Sepe Chang y Charles Malik, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que coloca a todos en el mismo nivel. Rights that places all on the same level. We are all children of the same God. We are Todos somos hijos del mismo Dios. Todos somos hermanos y hermanas, y podemos vivir juntos en paz si simplemente renunciamos a nuestro solipsismo. Uso la palabra solipsismo con conocimiento de causa, porque cuando pienso en Trump, o en ese caso cuando pienso en Biden, cuando pienso en George W. Bush, el enfoque es que solo nosotros contamos. Somos, por definición, los buenos, y tenemos la misión de llevar la democracia y los derechos humanos al resto del mundo. Y digo, qué tontería absoluta. ¿Cómo nos atrevemos a colocarnos en esta posición elevada, donde podemos juzgar a todos? Podemos señalar con el dedo a los africanos. we can point fingers at the Africans. We can point fingers at the Asians. Podemos señalar con el dedo a los asiáticos. Somos mejores, sabemos más. ¿Y cómo podemos abandonar eso? Así que digo, Noam Chomsky ya mostró el camino con su fantástico libro, que tengo aquí en alguna parte, Manufacturing Consent. Debo decir que lo leí cuando era estudiante, y ese libro realmente tuvo un impacto enorme en mí. Y este es otro libro de Noam que valoro mucho, Gaza en Crisis, escrito hace varios años por Noam y por Ilan Pappé. Ilan Pappé, el historiador israelí. He estado con Ilan en varios paneles en el pasado aquí en las Naciones Unidas, y pienso muy bien de él. Y me gustaría ver la paz en Palestina. Peace in Palestine, but when you listen to Pero cuando escuchas a Trump con sus fantasías de Gaza Riviera, y cuando escuchas a Friedrich Merz y su escandalosa invitación a Benjamin Netanyahu para que venga y visite Alemania, y su declaración de que si viene a Alemania, Alemania no honrará la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, y que por supuesto puede venir a Alemania cuando quiera. Bueno, ¿qué es esto sino una revuelta contra el derecho internacional? ¿Qué es esto sino un enfoque nazi hacia el derecho internacional? Ahora, no nos importa el derecho internacional. No nos importan los compromisos.
Hacemos lo que queremos porque tenemos, digamos, un derecho superior. Somos los Herrenmenschen, como dirían los nazis. Herrenmenschen, as the Nazis would have said. Well, this is the strange thing because a lot of these Bueno, esto es lo extraño, porque muchos de estos valores, que son buenos, ya sabes, valores profundos de los derechos humanos, aparentemente han sido corrompidos. Venimos con la idea de que necesitamos democracia, pero luego esto se convierte en un arma como interferencia en los asuntos internos. Decimos derechos humanos, que obviamente es algo en lo que todos podemos unirnos, pero luego se traduce en guerra. Deberíamos tener autodeterminación, y esto se utiliza para desmantelar Yugoslavia. Y por supuesto, la sociedad civil debería tener un papel fuerte como control del gobierno. Pero luego argumentamos que tiene que estar representada por ONG estadounidenses, que son financiadas por el gobierno y vinculadas a sus agencias de inteligencia. Y de alguna manera, esto es en lo que se ha convertido la sociedad civil. Todo se ha corrompido, creo, hasta tal punto que es profundamente problemático, y hemos desechado mucho en ese proceso. Y solo como una nota final, realmente espero que haya, en los próximos días, si no semanas, algunas negociaciones para poner fin a esta guerra en Ucrania. Pero el elemento de confianza se ha perdido en cualquier acuerdo, porque la forma en que los rusos ven a Occidente ahora es que de todos modos no vamos a honrar ningún acuerdo. Entonces, si firman algo, ¿cuánto tiempo durará? Hay una gran cita de Bill Clinton porque firmaron el Acta Fundacional OTAN-Rusia en 1997 para asegurar a los rusos que no íbamos a poner ningún equipo militar en los nuevos Estados miembros. Esta era una forma de vender la aprobación rusa para el expansionismo de la OTAN. Y hay una cita de Bill Clinton donde dice, ya sabes, déjame entender esto. Damos garantías a los rusos de que no vamos a poner nuestro material militar en los aliados, que son todos antiguos aliados de los rusos, a menos que un día nos despertemos y decidamos lo contrario, que ahora hemos cambiado de opinión, lo vamos a hacer de todos modos. Y así es como habló con su propio equipo. Así que no se trata de romper el acuerdo más tarde. Es la intención de no honrar el acuerdo antes de que siquiera se firme. Y vimos lo mismo en 2014. Los europeos fueron garantes de un gobierno de unidad en Ucrania hasta que fue derrocado prácticamente al día siguiente. Axvan Kidbengti Svenkvtro. Es Wotro. The agreement was the 21st of February. On the 24th was the coup. So it's and then those who break the agreement, the Maidan. Y luego, aquellos que rompen el acuerdo, los radicales del Maidán, son inmediatamente reconocidos como el nuevo gobierno legítimo. Es asombroso. Eso es lo que estoy diciendo. Europa no se da cuenta, pero Europa está moralmente en bancarrota. Moralmente, de hecho, al final. Quiero decir, los valores no significan nada en absoluto. Pueden invocar los valores europeos tantas veces como quieran, pero los traicionaron hace décadas. Y está empeorando. Cuando escucho a Ursula von der Leyen y cuando escucho a Kaja Kallas hablar, digo, ¿en qué planeta viven? Quiero decir, ¿y qué lenguaje están usando? Porque no es el lenguaje acordado. Quiero decir, le están dando un nuevo significado a las palabras, como en Alicia en el País de las Maravillas. Si recuerdas la escena entre Alicia y Humpty Dumpty, esa es una escena maravillosa, en la que Humpty Dumpty dice que puede determinar el significado de cada palabra y que puede darle a cualquier palabra el significado que quiera darle. And that he can give any word the meaning what he wants to give it. And Alice is surprised and says, but you can't do that. Y Alice se sorprende y dice, pero no puedes hacer eso. Y Humpty Dumpty dice, oh, sí puedo, porque tengo el poder. Así que si tengo el poder, puedo mentir, puedo matar, puedo hacer lo que quiera, y lo llamaré, ya sabes, derechos humanos. Es una destrucción del lenguaje, que Noam Chomsky identificó y definió muy claramente hace mucho tiempo. Y básicamente tenemos las herramientas para sacarnos del lío. Y como muchos, ciertamente no solo yo, han dicho, ya sabes, cuando estás en lo profundo del agujero, deja de cavar. Por el amor de Dios, si quieres salir del lío que tú mismo has creado. Pero no vemos la disposición por parte de Mark Rutte, por parte de Macron, por parte de Merz, por parte de Starmer, para reconocer lo que es más que obvio,
y lo que George F. Kennan ya dijo en 1997, la expansión de la OTAN fue un... More than obvious. And what George F. Kennan already said in 1997, NATO expansion was a fatal error. And error fatal. Y es demasiado obvio. ¿Por qué no podemos construir puentes de oro para que estas personas se retiren con un mínimo de dignidad, para que no se sientan humilladas? Perderán prestigio, por supuesto, porque han perdido la guerra en Ucrania, pero deberían poder retirarse lentamente, pasar página y empezar de nuevo. Debe quedarles claro que no pueden ganar la guerra, ciertamente no sin el apoyo total de Estados Unidos. Y cuando hablo del apoyo de Estados Unidos, no me refiero solo a armas y misiles. Me refiero a inteligencia. Me refiero a Starlink. He estado esperando que Trump diga, miren chicos, voy a dejarlos fuera de Starlink, y eso es todo. No van a poder usar nuestros satélites. I mean, you're not going to be able to use our satellites. You won't be able to use. No podrás usar nuestra inteligencia para enviar misiles al territorio ruso. Se acabó. Y quiero decir, la capacidad de aceptar que algo ha terminado, que has perdido, es en realidad parte de la civilización. Es parte de crecer. Quiero decir, a veces ganas, a veces pierdes, pero no puedes seguir siendo petulante e intransigente diciendo, quiero ganar esta guerra. Es como Hitler después de Stalingrado. Quiero decir, creo que debería haberse volado la cabeza en 1943 y no haber esperado hasta el 30 de abril de 1945. Quiero decir, no estoy diciendo que los líderes occidentales deban volarse la cabeza. Solo digo, ¿qué tal si simplemente se miran en el espejo, aceptan que cometieron un error, tienen un poco de humildad, un poco de modestia, y simplemente se retiran gradualmente de este desastre? And just gradually withdraw from this disaster. I couldn't agree more. Now, of No course, podría estar más de acuerdo. Ahora, por supuesto, en términos de falta de confianza y tratados rotos, podríamos discutir el JCPO y muchas otras cosas, pero se nos acaba el tiempo. Así que Alfred de Zayas, realmente aprecio tu perspectiva. Muchas gracias. Your perspective. Thank you so much. Gracias a ti también.